¿Qué acabamos de ver ahorita? Ahorita vimos que a partir del lactato de aminoácidos como la alanina, propinato, lo propio, del glicerol. Sí, lo que pasa es que me quedé pensando, porque aunque aquí no está, vamos a hablar del aspartato. ¿Por qué? Porque el aspartato, de una manera muy fácil, me va a generar oxalacetato. Vimos ahorita que a partir del lactato yo podía obtener piruvato. Vimos que a partir del metabolismo de la transaminación de la alanina yo podía generar piruvato. Piruvato va a ser un precursor de la glucosa. Quiere decir que todo esto aquí lo vamos a llamar gluconeogénesis. Porque por gluconeogénesis me va a generar glucosa. El propionato, a través del succinilcoenzima A, pasando por todos los pasitos que conocemos del ciclo de Krebs, va a generar oxalacetato, que directamente va a formar el fosfoenolpiruvato y me va a formar, a través de la gluconeogénesis, glucosa. El glicerol me va a generar glucosa, pero al formarme dihidroxiacetona, fosfato y su isomerización a gliceraldehído 3-fosfato, a condensarse para formarme la fructosa 1,6-bifosfato y a partir de ella glucosa. Vía gluconeogénesis. Todo lleva desde algún punto esto hacia arriba. El aspartato es un aminoácido. No lo menciono aquí porque es muy directo. A través de la transaminación, es decir, al eliminarse un grupo amino, al salir un grupo amino por transaminación, él directamente forma oxalacetato, llevando esta misma vía, forma el fosfoenolpiruvato, que me va a generar glucosa. Directamente, el aspartato me va a formar oxalacetato. Hay otro aminoácido que se parece mucho al aspartato, que es la asparagina. Igualmente, por un proceso de transaminación, lo que pasa es que ella tiene dos grupos aminos. Ella primero forma el aspartato y luego se forma el oxalacetato. Pero todos ellos van a ser precursores de la gluconeogénesis y de la glucosa. Unos van a partir desde el piruvato directamente. Aquí yo tendría que utilizar la carboxilasa del piruvato y luego la carboxiquinasa. Ahora, si yo parto del oxalacetato, solamente tengo que utilizar la carboxiquinasa. ¿Para generar qué? El fosfoenolpiruvato, que se va a ir vía hacia arriba para formarme la gluconeogénesis. Dijimos que aquí teníamos dos rutas alternas, pero son muy simples, porque simplemente lo que hay es una sustitución de enzima. En vez de trabajar con una quinasa, voy a trabajar con una fosfatasa. En este caso, la fructosa 1,6-bifosfatasa
que va a eliminar un grupo fosfato. Posteriormente me genera la fructosa 6 fosfato, isomeriza glucosa con la misma isomerasa y a través de una glucosa 6 fosfatasa, de la que ya habíamos hablado, simplemente vamos a liberar otro grupo fosfato y voy a generar entonces la glucosa. La mayoría va a comenzar desde aquí abajito, pero aquí va a entrar el glicerol, un poco más arriba. Fíjense, aquí se gasta energía. Quiere decir, y cuando yo voy a transformar el glicerol a gliceraldehído 3-fosfato, también gasto energía. Cuando hago la fosforilación del glicerol, gasto ATP. ¿Qué quiere decir esto? Esto es un proceso energéticamente costoso que realiza el hígado. Dijimos que también podía realizarse el riñón y en menor grado en el enterocito. Pero, aunque es costoso, lo que él va a obtener le puede generar en última instancia mucho más energía que la que está gastando en general. Pero además, no hay alternativa para el eritrocito, no hay alternativa para las células nerviosas, no hay alternativa para las células de la retina. Entonces, es un gasto energético que se asume para que sigan funcionando los tejidos, sigan cumpliendo su función. Pero a la larga, en cada una de esas estructuras, en cada uno de esos tejidos, esa glucosa va a ir a generar principalmente energía en esos tejidos. Cuando hablamos de la síntesis de lactosa a partir del propionato, sabemos que muy seguramente esa glucosa va a ser utilizada para la síntesis de lactosa. Entonces, fíjense, todo lo que nosotros podemos utilizar para generar glucosa. Ese proceso lo llamamos nosotros gluconeogénesis. Nosotros podemos sintetizar, los seres vivos, los autotróficos pueden sintetizar glucosa por fotosíntesis. Nosotros no. Nosotros necesitamos una estructura un poco más grande, más compleja, para poder realizar el proceso de gluconeogénesis. Muy bien, la siguiente. Como es un proceso energético, quiere decir que yo tengo obligatoriamente que disponer de energía. Entonces, ¿qué hace el hígado? El hígado utiliza las grasas para poder generar energía para poder realizar la gluconeogénesis, para garantizarle a los demás la disponibilidad de glucosa. ¿Ok? Entonces, necesito disponibilidad de energía, alguna reserva de energía para poder hacer la gluconeogénesis. Quiere decir que en algunos casos la disponibilidad de ATP para este proceso va a ser regulatorio de la gluconeogénesis. ¿Quiénes van a depender del ATP? Las primeras enzimas. Sobre todo la fosfatasa, la fructosa bifosfatasa es regulada por el ATP. Si no hay ATP disponible, no se da la gluconeogénesis. Para que se dé este proceso aquí, esta parte acá, tenemos nosotros por aquí fructosa 1,6-bifosfato. Para que esto se dé, yo necesito una fosfatasa. Esta fosfatasa, que es la fructosa 1,6-bifosfatasa, es dependiente del ATP. El ATP es un regulador alostérico
de esta enzima. Dependiente. Si yo no tengo suficiente ATP, quiere decir que tengo, cuando el ATP incrementa porque lo he gastado, cuando yo consumo ATP, lo que genero directamente es ADP y posteriormente AMP. Las altas concentraciones de AMP inhiben a la fosfatasa. Y las altas concentraciones de ATP van a activar esta fosfatasa. ¿De dónde viene este ATP? Este ATP va a venir de la beta oxidación. ¿Ok? Otras enzimas que van a regular la gluconeogénesis, pero estas enzimas van a depender de la actividad de las hormonas glucagón y la insulina, van a ser tanto la carboxilasa como la carboxiquinasa. Tanto el glucagón como la insulina regulan la síntesis de estas enzimas. La insulina bloquea la síntesis de la carboxilasa y la carboxiquinasa, mientras que el glucagón activa la síntesis de estas enzimas. Entonces, ¿qué vamos a ver nosotros ahorita? Fíjense, estamos hablando una regulación alostérica. Yo voy a tener en las rutas metabólicas, y ya de eso nosotros hemos hablado, una regulación que depende de los metabolitos que yo pueda ir generando en las rutas metabólicas. Esos reguladores alostéricos o son productos directos, metabolitos directos de la ruta, o de lo que realmente está generando de manera neta al final. El ATP es una consecuencia en el caso de la glucólisis directa porque genera dos, pero también es indirecta porque genera a través de su NADH, genera ATP allá luego al final que se ha generado la cadena transportadora de electrones y ha actuado la ATP sintasa. Entonces, la regulación alostérica depende de metabolitos generados en las rutas, en el metabolismo, valga la redundancia. Al decir que es metabolito, porque son generados en el metabolismo. Pero también voy a tener una regulación a nivel de síntesis y modificación covalente de las enzimas. ¿Quién va a inducir la modificación covalente? Las hormonas. ¿Quién va a inducir la síntesis o la va a inhibir? Las hormonas. En este caso, nuestras hormonas principales, insulina y glucagón, en algunos casos va a ser la adrenalina, que es realmente un neurotransmisor, y el cortisol, pueden actuar a nivel de modificación covalente de las enzimas. Entonces, vamos a ver ahorita estos tres niveles de regulación para ver cómo la célula hace, o sea, ¿qué hago? Hago glucólisis, un gluconeogénesis, las hago las dos a la vez. No vale la pena que usted, si tiene glucosa disponible, haga un proceso donde hay gasto energético. ¿Para qué va a gastar energía? Ya yo la tengo allí. Entonces, ¿cómo hace la célula para regular eso? Vamos, la siguiente, por favor. Pero previo a ver eso, la regulación, aquí tenemos un regalito que es la síntesis de lactosa. Es muy sencilla. La síntesis de lactosa se hace a través de una enzima que es bastante compleja, una enzima muy grande. Y que a la vez, dentro de ese complejo enzimático, vamos a tener varias enzimas. Ya, esto está muy escrito aquí. Es relativamente sencillo, porque lo que hacemos es una isomerización de la glucosa y luego unimos los dos azúcares simples que necesitamos. La lactosa es un dímero de galactosa y glucosa.
Pero la galactosa que nosotros normalmente vamos a utilizar para generar lactosa procede de la glucosa. La galactosa es un isómero de la glucosa. Simplemente tenemos ubicado de forma distinta los mismos componentes. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros con la glucosa? Ya todo el mundo sabemos que a través de las hexoquinasas, una vez que la glucosa entra a la célula, la glucosa es fosforilada y se forma la glucosa 6-fosfato. Esa glucosa 6-fosfato, a través de una mutasa que ya nosotros conocemos y con la que hemos trabajado de aquí para acá y de aquí para acá, es la fosfoglucomutasa, es la misma que trabajamos en el proceso de fosforólisis, luego en la liberación de glucosa. Esa glucosa 1-fosfato, igual que para la síntesis de glucógeno, es activada a través de un UDP para generar UDP-glucosa. Esto que nosotros estamos viendo aquí es lo mismo que hacíamos previo a la gluconeogénesis, que era activada la glucosa a través del UDP. Pero para eso, ¿qué hacíamos? Cambiábamos la posición del grupo fosfato. ¿Por qué tenemos que hacer esto? Porque la célula prácticamente de manera automática, cada vez que entra la glucosa, la fosforila, pero la fosforila en posición C. Para que nosotros formemos la UDP glucosa, tenemos que tener ese grupo fosfato en la posición 1. Porque es en la posición donde se va a unir la UDP. Esa glucosa 1-fosfato, que le cambiamos el grupo fosfato a través de una mutasa, a través de una fosforólisis, lo que llamamos nosotros pirofosforilasa, se le une la UDP. Entonces me queda UDP glucosa, igualito que para la gluconeogénesis, pero a través de una isomerasa, que en este caso es una epimerasa. Esa glucosa isomeriza a galactosa. Una vez que yo formo la galactosa, en este complejo enzimático, ella toma la galactosa y genera un enlace glucosídico con una glucosa que va a tomar. Trabaja con la galactosa unida a un UDP y la glucosa que ella va a utilizar para generar el dímero viene desnuda, viene solita, sin UDP. Donde necesita ella unir ese UDP galactosa es a este complejo enzimático que yo tengo acá. ¿Qué va a hacer este complejo enzimático? Une el UDP y al UDP galactosa le va a unir, va a generar un enlace glucosídico con la glucosa. ¿Qué significa este enlace así? Es un enlace beta. Es un enlace beta 1,4. Quiere decir que este complejo enzimático me va a generar un enlace beta. Este complejo enzimático es lo que llamamos nosotros la lactoalbúmina. Esta lactoalbúmina tiene asociada a ella una galactosiltransferasa. Antes hablábamos de una glucosiltransferasa. Es una galactosiltransferasa que simplemente lo que va a hacer es generar este dímero para la síntesis de lactosa. ¿Qué enlace me va a generar? Un enlace beta 1,4. Es sencillito. La síntesis de lactosa es sumamente sencilla, con azúcar. Muy bien. ¿En dónde ocurre la síntesis de lactosa? ¿En qué tipo de células ocurre? ¿En qué tipo de células ocurre la síntesis de la lactosa? ¿Ah? No. Pregunta para la casa. Y si no la hacen y capaz le aparezca en el examen. Ay, Dios. Epiteliales. ¿De dónde? La siguiente. Ok, ahora sí vamos con la regulación. La siguiente.
Células epícteles de la María. La glándula mamaria tiene un bojote de células. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Vamos a dejarla para ustedes. Ok, fíjense, dentro de todas las rutas metabólicas que se pueden dar en una célula, la célula tiene que diferenciar qué va a hacer o qué no va a hacer. Muchas, fíjense que nosotros decimos prácticamente, la glucólisis prácticamente se da de manera natural. Y hay unas enzimas que llamamos nosotros enzimas constitutivas, que siempre se están sintetizando. Pero hay otras que no, que se van a sintetizar dependiendo de las necesidades de la célula. Entonces la célula, el metabolismo celular está regulado por muchos factores. Factores internos que van a ser producto del metabolismo interno de la célula. ¿Quién me va a decir a mí cómo está el metabolismo dentro de la célula? Todos los metabolitos que nosotros vamos a ir obteniendo. Obtuve ATP, obtuve NADH, obtuve, qué sé yo, citrato y tengo una acumulación de citrato, o tengo una acumulación de acetilcoenzima A porque no se está utilizando. Pero todos esos factores van a redirigir el metabolismo celular y se hace a través de enzimas alostéricas. Las respuestas intracelulares al metabolismo intracelular, a lo que está ocurriendo dentro de la célula, normalmente se da a través de la regulación alostérica, directamente con la enzima. Pero la respuesta de la célula con respecto a lo que está ocurriendo en el organismo completo, normalmente se da a través de sistemas de señalización. Y esos sistemas de señalización en muchos casos son o neurotransmisores u hormonas, que son las señales que va a recibir la célula de lo que está ocurriendo en el entorno. Y hay algunas células que tienen la capacidad de recibir señales físicas, temperatura, electricidad. Entonces, la célula tiene una cantidad de mecanismos para responder y cambiar el metabolismo según las necesidades celulares y según las necesidades del organismo. Entonces, los mecanismos de respuesta son enormes. ¿Para qué? Para no gastar o no hacer lo que no tiene que hacer. Para no convertirse, por ejemplo, en una célula tumoral, que se duplique infinitas veces. Para no gastar una energía que no tiene. Muchachos, ¿cómo vas a hacer el ciclo de Krebs si no tienes glucosa? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a seguir gastando? Espera un momento, para ahí. Que lo que tú tienes allá en el ciclo de Krebs lo voy a utilizar yo es para sintetizar glucosa más bien. Entonces, la célula tiene mecanismos de respuesta ante factores externos y ante factores internos. La siguiente. Vamos un momentico atrás. Hay una palabrita muy bonita que se llama homeostasis. La homeostasis es la capacidad que tiene el organismo para mantener sus funciones equilibradas. Para que usted no le dé un infarto cuando está a 50 grados centígrados en la calle. Hay muchos mecanismos que se activan para que usted mantenga sus funciones básicas equilibradas. Temperatura, ritmo cardíaco, ósmosis o presión osmótica, por decirlo así, ósmosis no, presión osmótica de sus células, para mantener el equilibrio. Y dependiendo del equilibrio usted se mantiene vivo o no, así de sencillo. Entonces, eso va a diferir entre organismos, pero también va a diferir dependiendo del metabolismo que nosotros necesitemos, que el organismo necesitemos. Quiere decir que metabólicamente vamos a tener una respuesta para mantener el equilibrio del organismo, que eso va a depender de factores externos e incluso de factores internos. La siguiente. Lo que estamos diciendo. Hay una modulación de reacciones, ya sea por regulación de la actividad enzimática, y esto lo vimos nosotros cuando vimos regulación de enzimas, control de las enzimas, y por la cantidad que yo produzco.
Si yo quiero generar mucho de metabolismo, si yo quiero acelerar la velocidad de una reacción, genero mucha cantidad de una enzima para que rápidamente se me genere el producto. Ah, no, yo no quiero que se genere, empiezo a reducir, empiezo a eliminar una cantidad de enzimas. Se degradan y se dejan de producir. Pero además, de manera más rápida, antes de frenar, porque mientras yo freno la producción de enzimas hay otras que quedan allí, pero un mecanismo más rápido de detener el que yo no quiero que se produzca algo es controlando la actividad enzimática o queriendo que sí se controle. Entonces, en muchos casos, cuando yo necesito una respuesta rápida, yo tengo la enzima allí y la tengo de una forma inactiva. Metabólicamente necesito activarla, le pongo un grupo fosfato. Ya, listo, es un mecanismo rápido. No tengo que ir a decirle a ella al núcleo, empieza la transcripción, empieza la síntesis proteica, que esa proteína se pliegue, se modifique dentro del retículo endoplasmático. No, no tengo tiempo para eso. Necesito que la respuesta sea rápida. Si son rutas metabólicas de respuesta rápida, tienen muchos mecanismos alostéricos o de modificación covalente, que rápidamente la puedes activar o desactivar. Obviamente, dependiendo del metabolismo que yo quiera ejecutar, de la ruta metabólica que yo quiera ejecutar, voy a tener los dos tipos de regulación. Tenemos los moduladores alostéricos para lo que es respuesta rápida y tenemos las señales extracelulares que me van a inducir, por un lado, a regular la cantidad, pero también me pueden hacer regulación también, sobre todo por modificación covalente. Ok, lo que hemos hablado aquí, tenemos factores que son externos o internos, que pueden ser metabolitos de una ruta metabólica, hablamos del NADH, hablamos del ATP, en este caso son cofactores. El sustrato de la reacción, obviamente, que me va a modular. Si no tengo el sustrato, ¿cómo carrizo la enzima? Si no tengo glucosa, ¿qué va a hacer la isoquinasa? Nada, no hay glucosa, no hago nada. No hay comida, usted no come. Así de sencillo. Salga a trabajar y producirá. La siguiente. Ok. Simplemente es para que nosotros sepamos que una enzima va a responder a muchos factores. ¿Qué factores tenemos nosotros aquí? Por ejemplo, modificación covalente, simplemente le agrego algo o se lo quito, me va a activar la enzima. Hay enzimas que tienen lo que llamamos nosotros un chaperón, tienen pegado ahí otra proteína. Esa proteína puede ser regulada, por ejemplo, por una hormona. Viene una hormona, se le pega al chaperón y el chaperón entonces deja libre a la enzima y la enzima está activa. Yo puedo tener una regulación que viene desde la síntesis. Yo tengo factores externos. Por ejemplo, nosotros dijimos, la insulina es un factor externo, es una hormona. Cuando la célula recibe la señal de la insulina, activa o inhibe, en el caso de la gluconeogénesis, la inhibe. Inhibe la síntesis de la carboxilasa y la carboxiquinasa. El glucagón es todo lo contrario. Cuando la célula recibe la información del glucagón, inmediatamente la señal es sintetice carboxiquinasa y sintetice carboxilasa. Y sale la síntesis proteica a generar la enzima. Esas enzimas pueden estar sujetas a regulación por algún chaperón o por modificación covalente. Yo puedo fosforilar o no una enzima y activarla. Permiso. Permiso porque había... Ok, oído el tambor y rapidito. Ok, tenemos dos grandes hormonas que van a regular el metabolismo en general. Digo en general, ¿por qué? Porque va a regular metabolismo de carbohidratos, de proteínas y de lípidos. Referente a carbohidratos, la insulina y el glucagón son los que se cargan de mediar la respuesta cuando hay o bajas o altas concentraciones de glucosa. Dijimos que quien lo detecta es el páncreas y responde. Si tenemos altas concentraciones de glucosa, el páncreas
y a través de sus células beta va a liberar insulina. Insulina es la hormona que va a regular. ¿Qué regula la insulina? Aquí nos interesan dos puntos de regulación que tiene la insulina. La insulina actúa a nivel de síntesis de proteína quiere decir que tiene una regulación génica y a nivel de modificación covalente por fosforilación. Voy a colocar aquí fosforilación y desfosforilación. Lo voy a colocar de este lado para que no entremos en confusión. Para que esto lo manejen, tienen que saber qué enzimas trabajan con. Pero no son muchas. Con gluconeogénesis, con glucogenólisis y con glucogénesis. Cuando hay bajas concentraciones de glucosa, ¿quién lo va a detectar? El mismo páncreas, pero a través de otras células que van a responder, que son las células alfa. Esas células se van a encargar de liberar glucagón. Y al igual, pero a diferencia, que la insulina va a regular tanto síntesis como modificación covalente de las enzimas. Va a regular síntesis de enzimas o proteicas, las enzimas son proteínas, y va a regular también a través de modificación covalente. Ustedes parten de lo siguiente. Si tengo suficiente glucosa, ¿para qué voy a generar? Si tengo suficiente glucosa, entonces gluconeogénesis no se va a dar. Y glucogenólisis tampoco. Que les sirva eso sentido común para poder razonar en el momento del examen. Sentido común. Si tengo muy poquita glucosa, necesito generar. Lo único que ustedes tienen que aprender y no confundirse es qué es lo que generan cuando tienen poca glucosa. El glucagón. Si tengo muy poquita glucosa, tengo que generar justamente. ¿Y a través de qué proceso la genero? Glucogenólisis y gluconeogénesis. Quiere decir que en ayuno, que no hay glucosa, tenemos la glucosa bajita, en ayuno tenemos la glucosa bajita, entonces yo voy a generar glucagón. Entonces, ¿qué debería de activar con glucagón? Debería de activar gluconeogénesis y glucogenólisis. ¿Y qué debería de frenar? Es ilógico
lógico que si no tengo glucosa yo vaya a fabricar glucógeno. ¿De dónde si no la tengo? Y la poquita que me va a generar entonces por gluconeogénesis, ¿me la voy a llevar otra vez para el glucógeno? ¿O la que voy a liberar por glucogenólisis, la voy a volver a meter en el glucógeno? No. Entonces, activo estos dos procesos y voy a inhibir la glucogenólisis. Esto con respecto al metabolismo de los carbohidratos. Si tengo mucha glucosa, no, si tengo mucha glucosa, entonces yo puedo, primero inhibo todo lo contrario. Yo no necesito sintetizar más glucosa. Entonces, si me voy por los mismos procesos de allá, hago al contrario. Inhibo gluconeogénesis y glucogenólisis. Siguiendo el mismo orden que tengo allá. Y más bien lo que voy a activar la glucogénesis. Tengo suficiente azúcar. Sigo con mi metabolismo de los azúcares, glucólisis, todo lo que ustedes se saben. Digo yo que se lo saben. Y activo por otra parte el proceso anabólico de formar glucogénesis. ¿Cómo lo hago? Ya lo sabemos, sentido común. ¿Cómo lo hacemos? La insulina. Aquí yo tengo mi proceso de glucólisis. Y aquí, de forma paralela, tengo yo la glucogénesis. La glucogénesis depende de una enzima. Dijimos que tenía varias enzimas, pero la enzima que va a regular la glucogénesis es la glucógenosintasa. Esta es la enzima que lo va a regular. ¿Qué ocurre con la glucógenosintasa? Ella tiene una forma activa y una forma inactiva. Estamos aquí con la glucogenólisis y aquí con la glucogenólisis. ¿Qué pasa con la glucogenólisis con el glucagón? ¿Y qué pasa con la glucogénesis, en tal caso, perdón, con la insulina? Ok. La glucógenosintasa, cuando no tiene grupo fosfato, está activa. Pero cuando la glucógenosintasa tiene un grupo fosfato, se inactiva. Entonces, yo voy a colocar aquí forma activa, glucógenosintasa, voy a colocar aquí también glucógenosintasa. Fosforilada y defosforilada. Si no está fosforilada, está activa. Cuando se fosforila, la glucógenosintasa queda inactiva. La insulina induce la defosforilación de esta enzima. ¿Qué hace el glucagón? Todo lo contrario. Induce la fosforilación. La insulina defosforila y la vuelve a su forma activa. El glucagón la fosforila y lo que hace es inactivarla.
con la glucogenólisis. Y la enzima que activa o desactiva la ruta metabólica es la glucógeno-sintasa. Ella funciona a la inversa de la glucógeno-sintasa. ¿Qué quiere decir? Que cuando está fosforilada está activa y cuando está desfosforilada está inactiva. Entonces, ¿qué hace el glucagón? El glucagón fosforila. ¿A quién va a fosforilar? ¿A la dos? Fosforila a la glucógeno-sintasa y fosforila a la glucógeno-fosforilasa. El glucagón activa algo que se llama proteinquinas. La proteinquinasa activa una cascada de fosforilación. Entonces, va a fosforilar. La glucógeno-sintasa fosforilada es inactiva, pero la glucógeno-fosforilasa fosforilada es activa. Entonces, el glucagón activa la glucogenólisis. Esto es una enzima de la glucogenólisis. E inactiva la glucogénesis. ¿Qué hace la insulina? Todo lo contrario. El glucagón fosforila. ¿Y qué hace la insulina? Desfosforila. La insulina inicialmente por fosforilación activa una fosfatasa. ¿Y qué hace la fosfatasa? Quitarle el grupo fosfato. ¿A quién se lo va a quitar? A la glucógeno-sintasa y a la fosforilasa. Entonces, ¿qué va a hacer? También actúa a través de una proteinquinasa, pero en este caso activa a una fosfatasa que lo que va a hacer es desfosforilar a la misma, a la glucógeno-sintasa y a la glucógeno-fosforilasa. Pero ¿qué pasa? Cuando esta no tiene grupo fosfato, está activa. Entonces voy a escribir aquí sin fosfato, sin mi grupo fosfato. Esta está activa y esta está inactiva. Entonces la insulina, a través de la fosforilación, de la glucógeno-sintasa, activa la glucogénesis, activa glucogénesis. Y a través, sigue desfosforilando, a través de la desfosforilación de la glucógeno-fosforilasa, inactiva a la glucogénesis. Ambas hicieron modificación covalente. El glucagón fosforiló y la insulina desfosforiló. El efecto es contrario porque las enzimas trabajan de forma inversa. Una trabaja desfosforilada y la otra trabaja fosforilada. Cuando desfosforilo, se activa aquí y se inactiva allá. Cuando fosforilo, inactivo aquí y activo allá. En procesos que son opuestos. Así la célula regula. ¿Qué se deben aprender? Obviamente, en qué momento es activo.
Quisiera aprender cuando ponerle cuando debo ponerle encima cuando no estoy. Ok. Esto es lo que digo yo, la proteiquinasa de la que estamos hablando allá. No hay way. Las otras regulaciones. ¿Cuánto podemos tener una clase online? ¿Una horita que me dediquen? ¿Aló?